viendo la primera parte. La última clase nosotros estamos considerando y trabajando con milagros y luego un poco sobre los dones y señales divinas. Hoy vamos a continuar con estamos en la página 51 de la llave de oro. Entonces vamos inmediatamente a nuestra lectura. Hay unas cosas que sí vamos a estar viendo que es muy importante en esta clase. Primero sobre que solamente de los dones hay tres que permanecen. Vamos a empezar entonces que nuestro amigo que nos ayude, por favor. Únicamente tres dones permanecen. Surge entonces la pregunta, ¿qué es lo que nos queda? Pablo mismo nos contesta esta pregunta en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. ¿Acaso no sabe el estimado lector deletrear la palabra tres? Por supuesto que sí, y también sabe contar hasta tres, ¿verdad? Claro que sí. Pues con esto ya puedes saber exactamente cuántos dones espirituales son los que nos quedan. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Si nos hubiera quedado también el don de sanidad, ya serían 4, y con el don de lengua 5, y con el de la profecía 6. Pero vemos que Pablo no dijo que nos iba a quedar 4, 5 o 6 de aquellos dones sobrenaturales, sino que dijo positivamente estos tres, los cuales también son mencionados particularmente así: la fe, la esperanza y el amor. Al que escribe estas líneas le parece cosa extraña que haya gente que piense o concluya que todavía existen 4, 5 o 6 de aquellos dones milagrosos, cuando la Biblia nos dice tan claramente que son 3 los que iban a continuar en la iglesia. No es cuestión de que Dios haya cambiado, pues Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero en cuanto a sus métodos de tratar con los hombres, Dios sí cambia a estos, y también cambia sus leyes y las dispensaciones. Tan pronto se hubiese cumplido su propósito con tales cosas, como por ejemplo las ceremonias judaicas o el séptimo día, los hace a un lado para iniciar alguna otra cosa. De igual manera, Dios hizo uso de los milagros con el propósito de establecer su regla perfecta de fe y práctica, y de confirmarla mientras ésta se terminara de escribir. Una vez cumplido este propósito, los hizo a un lado también. Dios es inmutable, Él no cambia, pero sus leyes y sus métodos quedan a su disposición para cambiarlos como a Él le plazca. Entonces, el punto aquí es, dice, una vez cumplido este propósito, los hizo a un lado también. O sea que los dones era como un cédula, una certificación de las personas que estaban o de Cristo, los señales, los dones, los milagros. Dice que Dios es inmutable, Él no cambia, pero sus leyes y sus métodos quedan a su disposición para cambiarlos como Él le plazca. Bueno, ahora vamos aquí también de trabajar sobre la cuestión otra vez de milagros, que no hacen falta los milagros. ¿Por qué no tenemos necesidad de los milagros ahora, lo mismo como antes? La respuesta es muy sencilla. La Biblia ha quedado ya completamente confirmada, y por consiguiente los predicadores ahora pueden ser medidos y juzgados por el Nuevo Testamento. Ahora se puede reconocer si un predicador es o no es de Dios, con solo ver si lo que predica encaja bien con la palabra escrita, y por eso los milagros serían de más. ¿Cómo entonces podemos saber que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? Pues por medio de varias reglas. En primer lugar, los milagros relatados en sus páginas nos dan su testimonio eficaz, tanto para nosotros en el día de hoy como para aquellos que lo presenciaron. En Marcos capítulo 16 versículo 17, que es el pasaje usado con tanta frecuencia por los modernos obradores de milagros, leemos: y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿A cuáles señales se refiere? Estas señales no se refiere a otras señales iguales, repetidas una que otra vez, sino a estas señales, aquellas mismas hechas por los apóstoles mismos. Esas mismas seguirían fielmente detrás de todos los creyentes a través de todos los siglos. Este pasaje, repito, no se refiere a señales que nosotros hiciéramos, sino a aquellas hechas por los apóstoles. Estas señales son las mismas que siempre seguirán a través de los años hasta el fin del tiempo. Las tenemos todas documentadas en la Biblia, y siempre cuando se da lectura a la Biblia, el testimonio de aquellas señales se nos vuelve a presentar. Por vía de ilustración, el agrimensor mide un terreno y coloca señales, como estacas, mojones e hitos, y a veces con piedras u otras marcas o señas convencionales, las cuales siguen sirviendo a través de los años. Cualquier persona que visite el terreno así demarcado puede buscar las señales originales colocadas por aquel agrimensor, las cuales siguen sirviendo de una en otra generación. Sería una tontería poner nuevas señas y nuevos mojones en los límites de la propiedad cada año, pues los primeros siempre siguen sirviendo con la misma validez como al principio. Ahora pues, de igual manera, en el establecimiento de la autenticidad de la Biblia, los milagros originales siguen dando su fiel testimonio a través de los años, pues cada página está bien marcada con la aprobación de Dios. Las señales originales quedan, siguen y sirven hoy día con la misma fidelidad como en aquel entonces. No hay pues ninguna necesidad para más. De otra manera la Biblia no sería perfecta, porque faltaría algo para reforzarla. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, si el siervo de Dios puede ser entera y completamente preparado para toda buena obra con la Biblia, entonces no le hace falta algún milagro. Pero en cambio, si fuera cierto que algo hiciese falta y que después de la Biblia algo más se necesitara para apoyar y sostener la obra del Señor o darle un refuerzo, entonces ella no sería una regla perfecta, porque faltaría alguna cosa en alguna parte de alguna manera. Resulta pues que aquellos que quieren hacer uso de milagros o que esperan verlos practicados demuestran de hecho que no creen lo que Dios ha dicho en su palabra, pues siguen buscando confirmación adicional. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? En segundo lugar, por la profecía cumplida. Pedro le pone nombre a esta, la palabra profética más segura. Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Los profetas hablaron de eventos futuros que se han cumplido con una exactitud tan asombrosa que no cabe lugar a dudas en cuanto a su inspiración. En tercer lugar, la exactitud científica de la Biblia proporciona una prueba de que su procedencia es de Dios, porque esta fue escrita mucho antes de cualquier libro científico y sin embargo no contiene ni una sola palabra de desacuerdo con la ciencia. Se ve entonces que se puede demostrar concretamente que la Biblia es palabra de Dios y que no hace falta ningún milagro para hacerlo, pues esta ya ha quedado plenamente confirmada y es la perfecta ley, la de la libertad. Cualquier persona que pide milagros demuestra de hecho que no tiene confianza en la Biblia. Entonces, aquí se le dan varias razones que están muy bien. O sea que las señales está aquí lo que nosotros tenemos. Como yo confío que Cristo Jesús realmente era el Salvador, el Mesías, el prometido. Todo yo tengo grabado en la palabra de Dios, que yo no lo vi personalmente, pero tengo testigos a través de la palabra de Dios que lo que es y fue hecho es cierto. Y por esta razón yo sigo creyendo
en Cristo Jesús. Estoy descansando todo mi futuro, mi eternidad, basado sobre lo que fue escrito aquí en esta palabra de Dios. Pues no todo, porque el Espíritu Santo me guía para aceptar estas palabras. Entonces, por esta razón, una de las primeras lecciones que uno se empieza a estudiar y aprender es, si voy a basar mi completa confianza en la Biblia, entonces, ¿cuáles las pruebas que este realmente es la palabra de Dios? Entonces, él también se menciona aquí que no solamente los señales, pero también la profecía cumplido. Eso sí. Y tercero dice, exactitud científica de la Biblia. Bueno, este sí es con respecto, pero recuerda que solo quedó o permanece 3 dones, que son la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, no 4, estos 3. Que hay otros que tienen habilidades, está bien, pero solo existen los 3. Que los milagros ahora ya nosotros no es necesario tenerlos, no necesitamos para confirmar la palabra de Dios, no es necesario que tener señales para probarme que esta es la palabra de Dios. Usted necesita otras señales para que mostrar que esta es la palabra de Dios. Yo no, es que por ejemplo hace unos años la gente estaba animado porque pensaba que había encontrado el arca de Noé ahí en la montes Arad. Pues si lo encuentra, usted crea más que ahora en la palabra de Dios. No, es que uno crea que se encuentra o no encuentra, pero sabemos que existió porque la palabra de Dios nos dice, y exactamente ahí es, uno tiene que aceptar con fe ciertas cosas, pero aquí la Biblia darnos suficientes evidencias para creer los milagros, lo que sucedió aquí en la palabra de Dios. Yo creo que existieron, que están ahí, y eso es suficiente prueba para mí para aceptar que esta es la palabra de Dios. Otra cosa en que mencionaba, que yo había hablado en otra clase algo, cuando yo predico la palabra de Dios, yo no estoy inventando o haciendo unas cosas nuevas. Es la palabra de Dios. Y uno simplemente, si quiere saber si verdaderamente soy un predicador correcto, entonces medirme de acuerdo con la manera que uno predica la palabra de Dios. Ahora que nosotros entramos en otra etapa, que también es parte de su memorización, y es al respecto al diablo. Esta parte es supremamente importante. Yo quiero preguntar si existe realmente otros poderes fuera del poder de Dios. Sí, y este es el poder maligno, puede decir, del diablo. Dios no lo creyó un diablo. Lo que Dios sí lo creyó era un ángel, y este ángel, Dios se dio a ellos ciertas habilidades y poderes y cosas que pueden hacer. Él, por su razonamiento, dirigió su rebelión contra Dios, y Dios tenía que expulsarlo. Pero es que Él también tiene habilidades, y Él puede, y es el gran engañador. Y aquí es la clave de muchos errores que encontramos hoy día. No voy a decirlo así, pero gente que practica ciertas cosas llena ciertos requisitos que de pronto ellos sí están laborando bajo de ciertos poderes, pero estos poderes no son de Dios. Y en vamos a ver más tarde, creo que en está mencionado,
cuando Moisés y Aarón presentaba delante de Dios, recuerda que ellos llamaron magos, ellos hicieron ciertas cosas y siempre llamaron a los magos o los hechiceros y gente, y ellos vinieron y lo hicieron lo mismo. Sabemos el poder que estaba funcionando, actuando Moisés, era el poder de Dios. ¿De dónde y en qué poder estaba funcionando estos obreros o gente de Faraón? La única otra conclusión es que vino del Satanás mismo. Entonces vamos a ahí ver ahora que el diablo también es un obrador de milagros. Hay que tener no solamente es un obrador de milagros, pero él también tiene sus falsos profetas, tiene sus ministros que predica. Y hay que entender la táctica del diablo. Si yo voy a hacer un billete falso, yo voy a copiarlo la más cierto, la más verdadero, como un verdadero. Estoy haciéndolo para que pasar un billete falso como si fuera verdadero. El diablo lo hace lo mismo. Y este es una de las razones por la cual que hoy día llegamos a tener 1200 y pico diferentes clases de iglesias, y todos cristianos, supuestamente. Este no fue invento de Dios. Dios solamente a través de Jesucristo estableció una iglesia, su iglesia. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo El diablo es obrador de milagros. En vista de que Dios ha suspendido a su pueblo la facultad de obrar milagros, queda concluyente que cualquier milagro hecho ahora es por medio del poder del diablo y no por el poder de Dios. ¿El diablo puede obrar milagros? Sí, él puede. Por ejemplo, en los capítulos 7 y 8 del Éxodo encontramos que cuando Moisés hizo milagros, que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. También en Apocalipsis 13, versículo 13, leemos que la bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer. El Apocalipsis 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y en Apocalipsis 16:14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales. En Marcos 13:22 Jesús predijo que precisamente tales cosas iban a suceder. Este versículo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En los Hechos, capítulo 8, versículo 5, leemos acerca de Simón el mago, que engañaba a la gente con sus artes mágicas hasta que todos le clamaban, diciendo: este es el gran poder de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Aquí vemos que Simón hizo hazañas mágicas tan asombrosas que el pueblo quedó convencido de que él era el gran poder de Dios. También leemos de Elimas, el mago, en los Hechos capítulo 13, versículo 6, quien obraba milagros y desviaba a muchos. Pero nótese que Pablo le regañó llamándole hijo del diablo. Este versículo dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
¿Qué lenguaje más áspero para emplear contra un obrador de milagros? Y posiblemente mi querido lector también habrá pensado que este servidor ha hablado con demasiada falta de consideración, pero se debe tomar en cuenta que el lenguaje usado es el de la Biblia. Muy bien. Entonces la cosa es que el diablo todavía tiene poderes y existe ese poderes y él actúa haciendo cosas, pero no son cosas de Dios, son cosas del diablo. Él sí tiene sus obradores, que ahí sí también vamos a ver. Entonces, si uno está viendo milagros o cosas raras, hay que poner primero una buena pregunta porque sobre de cuál es el poder que están haciendo estas cosas. Y recuerda, el diablo es el gran engañador. Sabe decepcionar, sabe engañar, hacer trampas, en la cual que nosotros si no cuidamos uno se puede caer en ella. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo en muchas cosas, muchos diferentes grupos. Hollywood, las filmaciones de Hollywood y las películas ha hecho mucho para ayudar al pueblo o la gente a ser engañado por Satanás, porque ellos demuestran a Satanás como si fuera con cachos y pintado roja con una cosa así, o se hace de ridículo o de un perro o poseído. Es que hay cosas así que eso es justamente lo que el diablo quiere que tú pienses que él es así. Pero lo pregunta, ¿usted alguna vez ha visto una tentación fea? No, es que él sabe exactamente cómo pintar las tentaciones de agrado para que uno se puede caer. Entonces, él quiere que nosotros pensamos que es así. Realmente, el mejor trabajo que él hace es engañando a la gente, pensando que ellos están en el camino para llevar a ellos hacia los cielos, y él siempre desvía. Que no es por Jesucristo, bueno, sí, pero hay que ser bautizado, sí, pero tiene que ser esta cosa o esta cosa. Algunas personas llegó a nuestra iglesia hace unos años que había sido engañado por un grupo, que cada nada este grupo estaba haciendo algo, promocionando, y ellos tenían que cada nada pagar cuotas y plata. Si uno quiere una bendición, entonces solamente dar X cantidad de plata y cosas. Mire, es que yo digo que así no es la obra de Dios. La obra de Dios no es así. Entonces, por eso quiero decir, el diablo tiene sus predicadores y están bien disfrazados. Hasta pronto algunos de ellos también están engañados pensando que están haciendo la obra de Dios cuando realmente están realizando la obra de Satanás. Entonces, nosotros tenemos un curso, nosotros ponemos más adelante, que se llama numatología, que la historia de espíritus, pero en nosotros tomamos mucho tiempo sobre demonología, y es bueno para que usted, cuando ya tiene suficiente madurez, de tomar este curso también y aprender. Pero ahora que en esta clase usted está apenas arrancando, empezando, hay que entender que hay mucho engaño ahí afuera, y eso está lo que está tumbando. Y es nada más sino el diablo mismo, a través de sus predicadores, sus obras, sus milagros, sus cosas que él está haciendo. Bueno, vamos a leer ahora pero antes quiero saber más o menos cuánto me va en tiempo, cómo voy yo.
Sí, nos queda. Bueno, entonces vamos, hay tiempo, vamos a seguir leyendo entonces. El diablo tiene predicadores. El diablo tiene predicadores, aún los más atractivos del mundo. Segunda de Corintios 11, capítulo 11, versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es este servidor el que haya dicho eso, pues fue copiado exactamente conforme el texto de la Biblia. El diablo no se presenta con cuernos o cachos o cola de anzuelo, patas hendidas y semblante oscuro, pues ¿a quién podría engañar así? Siempre cuando una falsificación es muy evidente no es peligrosa, pues la diferencia entre esta y la verídica es radical y notable. Pero en cambio cuando la falsificación sale siendo tan parecida a la verídica que resulta difícil distinguir entre las dos, entonces sí es peligrosa. Precisamente es por eso que el diablo se nos presenta como ángel de luz, en la forma más atractiva, y hasta predica justicia, y aún más hace milagros que benefician a muchos, pero siempre con el propósito de tenerlos más seguros en su poder. Si la escritura arriba citada no quiere decir esto, entonces no tiene sentido. Nosotros aquí en Colombia y también cuando yo estaba así en Texas y crecí en Texas y Oklahoma, pero allá hay un culebra y aquí también hay un culebra que se llama coral, el coral tiene unos colores bien vivos, roja. Allá cuando yo crecí, nosotros crecimos, hay dos exactamente idénticos, con la misma pinta, la única diferencia. Y así nosotros aprendimos un cántico, red and yellow, kill a fellow, que es roja y amarillo juntos, y roja y amarillo, color, está pegado el uno al otro, es supremamente venenoso. Eso es lo que hace matar a la gente. Pero usted lo ve al otro, ¿quién va a estar mirando a ver si la roja y la amarillo está una vez? Se parece igual. Solamente uno sabiendo las claves y las cosas puede distinguir la diferencia entre un culebra y el otro. Uno es completamente inocente, es como cualquier, incluso realmente es beneficiosa, porque si hace atrapar cosas que es mala para el hombre, pero es que son casi idénticos. Así es el diablo, él disfraza de tal manera y va pintando, y recuerda que el diablo sabe la palabra de Dios, él sabe probablemente, y él crea, él es una de las personas que más que cree en la palabra de Dios, porque él sí sabe que eso sí es la palabra de Dios. Y muchas de las personas, por eso es que él sabe cómo engañar y sabe cómo manipula la palabra de Dios, de tal manera que coja una frase aquí, ponga otra frase allá, junto los dos, el uno al otro, y enseña la palabra cachabache que uno se quiere. O sea que él sabe manipular la palabra para que la palabra se enseñe lo que él le da la gana. Entonces, eso no es. Por esta razón, esta clase es muy importante que tú domina en su año primero para que usted entienda cómo leer la palabra de Dios, cómo entenderlo, para que no sea engañado. Bueno, vamos siguiendo. Aquí ahora habla de sectas heréticas. Bueno, hermano. Sectas heréticas y obradores de milagros. Sucede que siempre y cuando aparece algún nuevo fundador con su nueva secta herética o así llamada iglesia, sale haciendo milagros. Los mormones, por ejemplo, han sacado a la luz un libro ostentoso que cuenta sus maravillosos saneamientos.
Estos mormones, cada uno con media docena de esposas, vienen sanando a los enfermos. ¿Pueden ser de Dios? Y Alejandro Dowie, el fundador de una secta que ahora tiene a Bolivia por su líder y quien sanó a miles de enfermos, estaba viviendo a la vez en tal estado de deshonra que su nombre llegó a ser un hedor, una peste en aquella comunidad. Otra secta que se conoce por el nombre de Ciencia Cristiana, mientras niega la existencia del diablo y también del pecado, de igual manera viene practicando la sanidad. También todas las sectas y divisiones de los pentecostales y los santos rodadores vienen sanando, hablando en lenguas y haciendo milagros. Todas estas reclaman haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y de poder hacer milagros. Pero, ¿hacen milagros de verdad o no? Si es que los hacen, la Biblia dice que es por el poder del diablo. A esto responden algunos, que si es así, entonces el diablo se ha convertido y se ha puesto a hacer buenas obras, pero no, nada de eso. Él no ha cambiado, pues siempre es el mismo tramposo, embustero, valiéndose de las mismas artimañas viejas, vistiéndose como ángel de luz, y si sucede que hiciera alguna cosa buena, es con el mal propósito de engañar a las gentes para tenerlas cada vez más seguras en su poder. Entonces, ¿serán sinceras las gentes ilusionadas por tales prodigios engañosos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. ¿Serán sinceros? Seguramente que sí. También la madre hindú es sincera cuando tira a su criatura tierna al río sagrado lleno de cocodrilos con el fin de apaciguar la ira de su dios falso. ¿Serán sinceros? Así también lo es la mujer mormona, porque ella cree que su salvación depende de que su esposo tenga varias esposas. ¿Sinceros? Así también lo era Saulo de Tarso, quien testificó después que él pensaba que servía a Dios persiguiendo a los santos, trayéndolos amarrados a Jerusalén. El diablo tiene la facultad para engañar a las gentes hasta tal grado que, como dice en Juan 16:2, cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios. ¿Sinceros? Pues escuchemos lo que dice el Señor tocante a algunos para cuando toque comparecer ante el juicio final. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Seguramente estos hacedores de milagros eran sinceros, porque de otro modo no serían capaces de hablar así en el juicio. Entonces, mire, eso sí es lo que quería decir, es que la gente ha sido engañado, y por esta razón no digo que no son sinceros, pero usted puede ser sinceramente perdido y va directamente al infierno. Si usted confía en cualquier cosa fuera de Cristo Jesús como su Salvador, tú no puedes entrar en los cielos, porque Él es el único Salvador. Nosotros sabemos que existe, y vuelvo a decir, no es nuestro propósito como un seminario de maltratar o ir en sí a propósito en contra de diferentes grupos religiosos. La cosa es, nuestro propósito es enseñar en la pureza la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña las cosas que estamos aquí hablando, que los milagros hoy en día, si existe o se hace, no es necesario tenerlos, porque ahí toda la razón y el propósito de la cual que ellos estaban ya está llenamente cumplido en la palabra de Dios. Crea en no en la habilidad de alguien que hacer una cosa u otra.
Otra noche estaba mirando en un canal en la televisión, no lo cuenta nadie que miro la televisión, pero era un circo, y en este circo hubo una de estas personas que hace trucos. Yo no sé cómo él hizo, pero él estaba ahí y hizo aparecer un barco. No era un avión completo, un avión. Y este avión desapareció. ¿Cómo? Un avión. Y la gente era evidente que el avión estaba ahí, pero desapareció. ¿Cómo? No sé. Pero yo sé que no desapareció, o si nunca estaba. Sí, es un engaño, es un truco. Yo tengo una forma, y si tenía el tiempo y si tenía la plata, porque no tengo, pero yo puedo coger un billete, ponerlo en un sobre, quemarlo sobre, y que este billete aparece en otro lugar. Yo lo hago un domingo ahí en la iglesia para que ustedes puedan saber. Y yo lo uso el truco para mostrar a la gente que la iglesia históricamente ha permanecido. ¿Sí? Aunque hay periodos de tiempo donde uno no lo vea, pero ahí se vuelve a aparecer en otro lugar, en otra cosa. Y créame, la gente va rascando la cabeza y que se no entiende cómo. Pero yo te cuento que es un truco. No vaya ustedes practicando quemando billetes. O si en cambio de hacerlo, manda a mí el billete y luego yo lo digo cómo lo hago. No, mentira. Mira, la siguiente es una cosa que solamente quiero tocar. Es una otra cosa que usted va a ver en otro curso. En parte va a ver en defensa de la fe, creo, y también en teología. Es respecto del bautismo del Espíritu Santo. Vamos simplemente a leer y con todavía falta, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar este capítulo, si hay tiempo. Bueno, leemos el resto de este capítulo entonces. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue una cosa milagrosa. Ahora todos los que forman parte del pueblo de Dios tienen el Espíritu Santo, pues la Biblia dice que somos nacidos del Espíritu, guiados por el Espíritu y consolados por el Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu fue una cosa milagrosa que pasó en la época apostólica. ¿Pero cómo se puede saber esto? Por el hecho de que en Efesios 4:5 leemos lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo. Ahora bien, durante una temporada 2 bautismos existían, el de agua y el del Espíritu Santo. Pero habiéndose cumplido el propósito que tenía Dios en el bautismo del Espíritu Santo, este se dio por terminado. En los Hechos capítulo 2 versículo 38, donde dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, no se refiere en nada al bautismo del Espíritu Santo, pues no fue eso lo que él prometió, sino que la remisión de pecados y el don del Espíritu son prometidos hasta el fin del tiempo. Ahora, mientras tenemos el bautismo de agua, naturalmente sigue que si tuviéramos todavía el bautismo del Espíritu Santo, serían 2 bautismos, y Pablo se hubiera equivocado en decir que solo hay uno, pues él no dijo un Señor, una fe, 2 bautismos. Oración por los enfermos. Sí, vamos a seguir. Eso de todas formas, el bautismo del Espíritu Santo, eso fue cumplido en el día de Pentecostés. Bueno, vamos a seguir. Oración por los enfermos. Entonces, ¿para qué orar por los enfermos? En respuesta hago otra pregunta: ¿para qué orar por pan? Pero siempre, cuando pedimos nuestro pan de cada día, nos ponemos a trabajar también para ganarlo, y eso es correcto. De igual manera, siempre cuando oramos por los pecadores a fin de que se arrepientan,
¿No hacemos todo lo que podemos para traerlos a los pies de Cristo? Por supuesto. Entonces, de la misma manera, al orar por los enfermos, debemos hacer todo lo posible dentro de nuestro alcance para restaurarles la salud física. Para ilustrar, Dios hizo la quina, que es la corteza del quino, de la cual se extrae la quinina, que cura el paludismo. Debemos entonces orar por el palúdico y darle quina, la medicina que Dios ha dado para controlar el paludismo. Y también al orar por los pobres debemos agregar a nuestras oraciones una canasta llena de víveres. Sucedió una vez que dos niños andaban de camino para la escuela y uno le dijo al otro: arrodillémonos y oremos que Dios nos ayude a llegar a tiempo. El otro contestó: no, corramos ligero y oremos mientras corremos. De igual manera, siempre y cuando oramos por los enfermos, debemos hacer todo lo posible para aliviarlos. Y en vista de que un buen médico podría atenderlos con más acierto que cualquiera de nosotros, debemos orar y también buscar al médico. Pablo estaba sufriendo una aflicción física, un aguijón en su carne, y oró 3 veces al Señor para que se le quitara esta aflicción. Pero Dios se lo denegó diciéndole: bástate en mi gracia. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo entendió perfectamente bien que la sanidad no está en la expiación, o sea, en la reconciliación hecha por Cristo sobre la cruz, y testificó diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Job estaba sufriendo agonía con una aflicción terrible, que el diablo Satanás le impuso bajo el permiso de Dios. A pesar de toda la fe y confianza que tenía Job, no se le quitó el sufrimiento. Es que Dios estaba llevando a cabo un gran propósito en aquella terrible aflicción de Job. Pero si la sanidad del cuerpo hubiese sido por medio de la expiación, entonces Job hubiera quedado tan sano en su cuerpo como estuvo en su alma. Sucede a veces que Dios tiene un propósito especial en permitir que su pueblo sufra. ¿Entonces sanará Dios a los enfermos algunas veces en contestación a la oración? Claro que sí, los enfermos sanan, y también a los hambrientos se les da de comer en contestación a la oración, pero las dos cosas se hacen por algún medio y no por virtud milagrosa. ¿Acaso oraríamos por pan y nos sentaríamos tranquilamente a esperar tan solo que Dios lo cocine, lo recorte, lo unte con mantequilla y nos los deje caer desde el cielo? Si así se hiciera, entonces también podríamos botar todas las medicinas, desechar el empleo de un médico y esperar tan solo que Dios haga un milagro. El apreciable lector puede ver cuán absurdo sería esto, ¿verdad? Y puede ver también que la Biblia claramente dice que los milagros iban a terminar al completar el Nuevo Testamento y que el poder para obrar milagros ha sido quitado al pueblo de Dios y que ahora solamente los siervos del diablo tienen ese poder. Esa entonces resulta ser una manera de distinguir entre el pueblo del Señor y el del diablo, pues el pueblo del Señor está siempre dispuesto a aceptar de lleno el Nuevo Testamento como la regla perfecta de fe y práctica, pero en cambio el pueblo del diablo no quiere creer la Biblia hasta que se les den más pruebas por medio de algún milagro. Bueno, con este se acabó nuestro tiempo y la clase de hoy. En la siguiente clase es muy importante la regla de interpretación. Entonces, hasta la siguiente clase, que Dios les bendiga.